Hola a todos, bienvenidos a esta clase complementaria orientada principalmente para mis alumnos de diseño gráfico, que tiene que ver con una introducción al 3D Max, ¿sí? Orientada, ni siquiera llegamos todavía a... no vamos a incursionar en el modelado poligonal, sino que simplemente nos vamos a mantener en una parte que tiene que ver con la introducción a estas primitivas 3D que tenemos acá a la derecha en nuestro panel de creación, que de hecho ya estuvimos viendo bastante de esto, sobre todo en 3D Element, pero vamos a ver cómo se comportan en estos programas de modelado 3D, como puede ser 3D Max, pero como también es Maya, Cinema 4D, Blender, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando abrimos 3D Max nos encontramos con esto. ¿Sí? Primero y principal lo que tenemos que saber es cómo manejarnos dentro del programa, o sea, cuáles son los atajos, cómo paneamos, cómo nos movemos, cómo orbitamos, etcétera. Los atajos son los siguientes. Botón del medio apretado, o sea, de la ruedita, nos permite panear. ¿Sí? Botón del medio apretado más la tecla Alt, y movemos el mouse obviamente, nos permite orbitar. Y botón del medio apretado más Control más Alt nos permite hacer zoom. ¿Sí? También podemos hacer el zoom con la ruedita, pero es un zoom bastante segmentado y no es tan profesional como este otro que permite trabajar mucho más al detalle. Una vez dicho esto, vamos a ver un poco qué tenemos acá. Tenemos acá el cubito que lo único que nos dice es dónde estamos parados, ¿sí? Dónde está el frente, dónde está la izquierda, la derecha, abajo, arriba, etcétera. Siempre tenemos que tratar que cuando modelamos, ¿sí? El objeto esté mirando hacia el frente. Más que nada para que cuando apretamos por ejemplo la F y nos lleva automáticamente a una vista de frente, o la L y nos lleva automáticamente a una vista de perfil izquierdo, coincida con nuestro modelo. ¿Sí? Si apretamos la P, volvemos a esta vista de perspectiva que estábamos trabajando. Si apretamos Alt W, lo que hace es dividirnos la vista en cuatro. ¿Sí? Por un lado tenemos este panel que estamos trabajando, que es la vista perspectiva, pero también nos muestra el frente, la parte de arriba y la parte izquierda, que obviamente son customizables. O sea, yo puedo venir acá a top y decirle, mira, este cuadrito en vez de top que me muestre otra vista, por ejemplo la de atrás, derecha, etcétera. ¿Sí? Para volver a entrar a una de estas vistas y ampliar la pantalla es Alt W. Alt W para salir y Alt W para entrar. ¿Sí? Obviamente que va a hacerme zoom sobre la ventanita que yo tenga no seleccionada, sino la que yo tenga la flechita. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la flechita sobre este panel de acá, cuando apriete Alt W, en ese preciso momento me va a hacer zoom sobre esa. ¿Sí? O sea, no importa cuál yo tengo seleccionada en amarillo, sino que lo que realmente toma en cuenta es sobre cuál estoy parado en el momento de apretar Alt W. ¿Sí? Voy a volver acá. ¿Cuál es la ventaja de estas vistas que son 2D? Que por ejemplo, voy a crear una caja. ¿Sí? Cliqueamos acá en la caja, clic y arrastramos para crear la parte de abajo, soltamos, otra vez clic y arrastramos para hacerlo crecer. Bien, ¿cuál es la ventaja? ¿Sí? Fíjense que si yo, por ejemplo, estoy moviendo mi objeto en esta vista y lo muevo desde el medio, lo estoy moviendo al mismo tiempo en los tres ejes. ¿Sí? Para moverlo solamente en un eje, hacemos clic solamente en la flechita correspondiente. Fíjense que cuando yo me apoyo sobre la flechita, automáticamente cambia a color amarillo, ¿sí? Y me permite moverlo solamente en ese eje, ¿sí? Esto es igual al 3D Element. Y si voy a una vista 2D, lo que me permite justamente es asegurarme que por más que yo mueva del medio, me lo va a estar moviendo en esos dos ejes. Bien, una cosa que es importante también comentar es que a diferencia y en contra de todo lo que estudiamos en el secundario en matemáticas e incluso aquellos que vienen de otros programas 3D, van a notar que en este caso X funciona perfecto, X vendría a ser el ancho, pero la altura, ¿sí? Usualmente es la letra I, acá está invertida con la Z, que siempre es la profundidad, en este caso es al revés. La Z va a marcar la altura, ¿sí? Y la letra I va a marcar la profundidad. ¿Por qué? La verdad lo ignoro por completo. Sé que, eh, si no me equivoco, una vez me comentaron como que fue un error de 3D Max, pero como que es muy difícil volver a cambiarlo, hay que ir como a los orígenes de la programación. Eh, o tal vez lo dejaron como tradición, ¿no? Al igual que la famosa tetera de 3D Max, la verdad no lo sé.
Esa es la historia que conozco, pero realmente no es tan importante porque justamente las flechitas nos ayudan un montón. Y si queremos moverlo en altura, movemos la flechita que apunta hacia arriba. Y si lo queremos mover en profundidad, movemos la Y, ¿sí? Para lo único que genera como dificultad es cuando, por ejemplo, queremos moverlo desde los números. Si yo, por ejemplo, y acá nos metemos en otro tema, ¿no? Yo estoy, por ejemplo, trabajando siempre desde la vista, desde el viewport. Esto que estamos viendo acá se llama viewport en 3D. Hay algunos que prefieren trabajar de una manera más precisa desde los números. Entonces yo, por ejemplo, pongo acá el número 5 y se mueve en el valor 5 en el eje X. Si yo lo pongo en 10, se sigue moviendo, ¿sí? Si yo cambio el valor de ahí, por ejemplo, a 50, se va a mover en profundidad. Y si yo muevo, por ejemplo, esto en 20, se va a mover hacia arriba o hacia abajo. Si pongo menos 20, obviamente se va a mover hacia abajo. Y cómo darse cuenta a veces cuál eje es cuál. Lo que yo hago a veces como trampa es muevo un poquito y fíjense acá abajo el valor que se está moviendo, ¿sí? Es ese eje. Lo mismo con las rotaciones. Por ejemplo, si yo lo quiero rotar 90 grados hacia acá, lo que yo hago es roto, me fijo cuál es el valor que está rotando y termino de escribir en este caso menos 90. Y ahí lo tengo rotado, ¿sí? Ese es como una pequeña trampita donde primero movemos, vemos cuál es el valor que se mueve y lo terminamos de completar con el número. Estos números de acá abajo entonces nos dicen cuál es la posición, rotación o escala en el espacio de nuestro objeto. ¿Cómo sabemos si nos marca la posición, la rotación o la escala? Porque si yo tengo la herramienta de movimiento activa, cuyo atajo es la W, me va a mostrar valores de X, Y y Z en posición. Si yo tengo la rotación activa, cuyo atajo es la E, o hacer clic acá arriba, movimiento, rotación, escala, ¿sí? Me va a mostrar, fíjense, la rotación de mi objeto en X, Y y Z. Y si yo aprieto la R, mejor dicho, con el objeto seleccionado aprieto la R, que es la herramienta para escalar, me va a mostrar abajo los valores de escala, ¿sí? Si aprieto varias veces la R, fíjense que la herramienta de escala va variando, ¿sí? O sea, o mantengo apretado acá y puedo acceder a diferentes tipos de escala. Vamos a usar siempre la primera, que es la convencional, pero sepan también que existe, por ejemplo, esta, que es la última, que se llama Select and Squash, que es muy utilizada en animación, ¿sí? El Select and Squash es muy comparable cuando, por ejemplo, queremos animar algo y queremos que el objeto siempre, por más de que se escale, nunca pierda la masa. Por ejemplo, cuando nos dan un globo y el globo lo apretamos, vieron que si yo aprieto el globo automáticamente empieza a crecer en los demás lados porque busca distribuir ese aire que yo le estoy sacando de los costados al apretarlo en el resto del globo. Bueno, acá sucede exactamente lo mismo. Es más, si lo comparamos con una esfera, hago pausa un segundito, que es muy importante esto. Probablemente cuando arranquen a usar 3D Max de versión 2016 en adelante, ¿sí? Lo que van a notar si es la primera vez que lo abren es que, a diferencia de mi 3D Max, donde van a estar viendo que a mí me aparecen estos ejes del objeto, lo van a ver sin estos cortes, ¿sí? La solución es apretar F4 o buscar acá arriba Shaded más Edge Faces. Es simplemente eso, ¿sí? Acuérdense, apretar F4. Se va a entender mucho mejor, fíjense. Si yo aplasto la esfera o la estiro, ¿sí? Va a buscar distribuir esa masa faltante cuando yo la aplasto, la llevo hacia arriba. Si yo supongamos que lo estoy aplastando de arriba y de abajo, lo que va a hacer es ensancharse, ¿sí? Entonces lo que hace el objeto es, por más que yo lo escale, nunca pierde la masa, ¿sí? No es la escala más convencional que se usa a la hora de modelar porque me está deformando demasiado el objeto, sino que la que más se usa es la primera, que me permite, desde el medio, cuando se sombrea en amarillo, me permite escalar por completo el objeto. Cuando selecciono Z, me permite solamente escalarlo en Z, ¿sí? Y no me altera los demás ejes como la opción de Select and Squash. Si lo quiero escalar en Y, lo escalo en Y, y si lo quiero escalar en X, lo escalo en X. Bien, vamos con el siguiente tema. 3D Max posee entonces acá a la derecha el panel de creación, ¿sí? Que es este solcito que tenemos acá, donde podemos encontrar diferentes primitivas, ¿sí? Dijimos, ya estuvimos viendo caja, podemos tener una esfera, tenemos esta otra que es una esfera triangulada, ¿sí? Tenemos un tubo. Simplemente la forma de creación varía de acuerdo a la primitiva, pero todos tienen el mismo concepto. Por ejemplo, clic y arrastro, suelto. Clic, suelto, y ahí voy generando las diferentes proporciones, ¿sí? Es bastante intuitivo. Importantísimo, botón secundario para dejar de crear, porque si yo estoy creando, ¿sí? Supongamos que voy a crear una tetera,
y sigo haciendo clic y me va a seguir creando. Para dejar de crear, botón secundario, ¿sí? La letra Q, que es esta que tenemos acá, lo que me permite es comparable con la B corta de, eh, de After, ¿sí? Lo que hace simplemente es seleccionar sin mover, ni rotar, ni escalar. Ojo con tener un objeto activo y sin querer apretar la barra espaciadora, ¿sí? Si yo por ejemplo aprieto la barra espaciadora, se me va a activar este candadito. Así que lo que hace básicamente es bloquear cualquier otra cosa que quiera hacer con ese objeto. Mejor dicho, me bloquea el programa, ¿sí? Entonces, ojo con ese candadito, que el atajo es la barra espaciadora. Lo digo porque aquellos que vienen de programas como Illustrator, After, 3D Max, perdón, Maya, ¿sí? Donde la barra espaciadora se utiliza para otras cosas, acá la apretamos sin querer y lo que hace es bloquearnos. La forma de desbloquearlo es volverlo a apretar. Entonces, si yo creo por ejemplo una esfera, ¿sí? Voy a ir a la opción de al lado que dice Modify, y lo que tengo acá básicamente son todos los atributos de ese objeto que yo tengo seleccionado. Por ejemplo, el radio, ¿sí? La cantidad de segmentos que va a tener mi esfera, la cantidad de polígonos. ¿Qué es lo que genera en una escena que tenga más o menos polígonos? Bueno, una escena con muchos más polígonos, si yo tengo solamente una esfera no pasa nada, pero si yo por ejemplo tengo un robot modelado con muchos objetos y esos objetos a su vez tienen muchos polígonos, o sea, muchos segmentos, el archivo va a empezar a pesar. Ni hablar si después vamos a trabajar para animación, ¿sí? Entonces siempre hay que tratar de mantener los segmentos necesarios para lograr la forma, pero no excedernos y que nos sume muchos polígonos al archivo, ¿sí? Después hay algunas primitivas que tienen algunos parámetros específicos de esa primitiva, como por ejemplo la esfera, que tiene la opción de mi esfera, ¿sí? Que permite solamente generar la mitad. Después, por ejemplo, si tenemos una caja y vamos a los atributos, ¿sí? Fíjense que tenemos otros atributos. Podemos definir la cantidad de segmentos también. Bien, todos estos atributos son atributos que solamente van a estar presentes en la etapa previa a lo que más adelante en las próximas clases vamos a ver, que se llama Editable Poly. Una vez que convertimos con botón secundario el objeto, ¿sí?, a Editable Poly, estas propiedades, fíjense a la derecha, fíjense acá, desaparecen, ¿sí? Y aparecen otras que vamos a ver más adelante, pero solamente les muestro que lo que va a permitir este tipo de modelado y de conversión del objeto es, por ejemplo, empezar a modelar seleccionando los vértices, ¿sí? Ya no seleccionamos el objeto, sino que empezamos a seleccionar partes de ese objeto. Fíjense, acá puedo seleccionar una cara, acá puedo seleccionar un eje, ¿sí? Y esto se utiliza mucho, por ejemplo, para modelar personajes, ¿sí? Pero por ahora eso lo vamos a dejar de lado, solamente lo mostré para que entiendan por dónde va el camino del modelado poligonal. Y vamos a cerrar estos conceptos que vimos hoy modelando una silla. Arrancamos desde un box. Fíjense que el box me lo está creando ahora con un montón de divisiones, porque antes en la pestaña Modify estuve cambiando las propiedades de la creación de caja, ¿sí? O sea, no solamente me modifica la que tenía en ese momento, sino también todas las que creé después. Pongo todo en uno, ¿sí? Perdón, los segmentos los pongo en uno y queda como estaba por defecto, ¿sí? Acá las propiedades de altura, ancho y demás las puedo regular de igual manera con la escala. Pero fíjense que no se modifican acá, ¿sí? Es indistinto. Para este momento y lo que estamos viendo, la verdad, es preferible trabajar desde el viewport de la forma más artesanal posible. Esto que estamos viendo no está orientado a arquitectura, está orientado más que nada a poder plasmar nuestros modelos para luego mostrarlos en alguna publicidad o demás, ¿sí? El modelado arquitectónico es mucho más preciso y trabaja mucho más con estos parámetros de los números acá abajo, justamente con todas las divisiones de acá, ¿sí? Sepan que existe, obviamente que hay programas como AutoCAD que son mucho más precisos para eso, pero sepan que en 3D Max se puede trabajar con una precisión muy alta y para arquitectura, que no es a lo que vamos a apuntar nosotros, ¿sí? Lo que van a notar también es que el pivot por defecto, o pivot mejor dicho, en este caso está en la base, ¿sí? Cuando se crea aparece en la base. ¿Cómo hacer para que el pivot vaya al centro y en vez de escalar, está bueno igual que escale siempre desde la base, pero si yo quiero que escale para ambos lados de igual manera, lo que hay que hacer es centrar el pivot. Para centrar el pivot de un objeto o editarlo, hay que ir a la tercera casilla de jerarquía, hacer clic en la opción que dice afectar pivot solamente,
Cuando hacemos clic ahí, vamos a ver que cambiaron, ¿sí? Voy a la herramienta de movimiento y vamos a ver que se agregó como eh, otra flecha sobre la que ya tenemos, ¿sí? Y fíjense que ahora yo puedo mover el pivot sin mover el objeto. De esta manera puedo, por ejemplo, llevar, vamos a suponer que lo que tengo en realidad, un segundito, es una puerta, ¿sí? Y quiero que se abra desde esta punta. Entonces, Affect Pivot Only, llevo el pivot ahí, vuelvo a descliquear y ahora yo puedo abrir y cerrar la puerta y gira desde ese pivot, ¿sí? Supongamos que quiero centrarlo en el objeto, en todos los ejes, directamente hago clic en Affect Pivot Only y después en Center to Object, ¿sí? Fíjense que ahí queda completamente centrado. Descliqueo y ya tengo el pivot. Bien, voy a deshacer, voy a crear la patita de la silla. Vamos a ponerla en 0, 0, 0, 0. Y, por ejemplo, vamos a llevar esto hacia, acá dice menos 22, vamos a redondear en menos 20. Vamos a duplicar. Para duplicar algo en Max, clic y con Shift apretado, mejor dicho, vamos a hacer Shift, apretamos Shift, cliqueamos en esta flechita, por ejemplo, y movemos. Fíjense que se duplica, ¿sí? Cuando duplica nos pregunta si queremos copiarlo como instancia. Lo que va a generar si lo copiamos como instancia o incluso también como referencia son tipos de copia en los que el duplicado no va a tener una autonomía al 100%, sino que algunos cambios de los que yo haga en el original se va a cambiar en los demás, ¿sí? Entonces vamos a elegir siempre la opción de copia. En general es el tipo de copia que se suele hacer. Le damos OK. Bien. Entonces, me parece que están quedando muy separadas. Entonces acá en vez de menos 20 voy a poner menos 10. Y a este, para que quede igual, voy a ponerlo a 10. Bien. Ahora va mejor. Selecciono estas dos patitas. Para sumar selección, selecciono una, control apretado y suma selección, ¿sí? El control suma selección. Supongamos que yo ahora voy a duplicar estas dos. Y con control ven que puedo ir sumando selección. Para deseleccionar, o mejor dicho, restar selección, es la tecla Alt y clic, ¿sí? Control suma, Alt va restando. Una vez que tengo las cuatro patitas, lo que voy a hacer, por ejemplo, es Shift, arrastro hacia arriba para duplicar. Voy a achatar esto un poquito, ¿sí? Lo que voy a hacer es ensanchar, voy a aplastar. Voy a ir a una vista de frente para poder centrar, y acá fíjense cómo sirve esta vista de frente. Centro, puedo agrandar un poquito. Voy a una vista de perfil para centrar también desde perfil. Y automáticamente, si yo centro siempre en dos vistas, independientemente de cuáles sean, si yo lo centro en dos vistas, automáticamente se va a centrar en la tercera. Y por ende, al centrarse en la tercera, significa que se ha centrado en todas las vistas y por ende en el 3D va a estar perfecto, ¿sí? Bien, voy a duplicar ahora estas patitas de acá. Estamos haciendo una silla media alta. Vamos a achicar un poquito ahí. Vamos a dejarlo ahí. Estas, por ejemplo, las podemos inclinar un poquito, ¿sí? Para que sean el respaldo. Y podemos duplicar una, llevar al medio, achicar. Fíjense que acá lo que está pasando es que yo tengo rotada, ¿sí? Esta primitiva, mejor dicho, este cubo. Yo quiero escalarlo, ¿sí? Y que se achique para yo poder hacer mi respaldo. Pero ¿qué pasa? El modo de escala que tengo siempre está a 90 grados a la grilla. A mí me gustaría, y voy a aislarlo para que se entienda mejor, a mí me gustaría que tanto el movimiento a veces como la rotación y como la escala se adapte al axis, o sea, al eje en el que está rotado mi objeto. Y acá lo que tengo que hacer es cambiar el modo view que está acá a modo local. Y fíjense cómo automáticamente ven que ahora el axis yo lo puedo mover exactamente en la misma dirección en la que está rotado. Este modo que está acá arriba hay que cambiarlo cada vez que rotamos o escalamos. O sea, hay un modo para cada rotación, otro para escala y otro para movimiento, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, quiero escalarlo, tengo que ir a la herramienta de escala y elegir local. Y fíjense ahora que puedo achicarlo. Y no es lo mismo achicarlo de esa manera que achicarlo si yo estoy en view. Fíjense que se achica raro,
¿sí? En cambio, si yo antes de achicarlo voy a la herramienta de escala, porque la herramienta que voy a usar es esa, y elijo local, lo voy a poder achicar, ¿sí? Entonces fíjense ahora que vuelvo a View para moverme, lo vuelvo a poner en posición, puedo ahora una vez que está acá, poner local para subirlo, ¿sí? Y lo escalo para generar el respaldo. Bien, y una cosita más. Si yo ahora quiero seleccionar la silla, ¿sí? La silla en sí, vamos a hacer una cosa, quedó como muy alta. Vamos a achicar las patitas. Seleccionamos esto de acá arriba, elegimos el modo View, bajamos, ¿sí? Y ahora quedó algo más como la gente. Bien, quiero mostrarles una cosa más. Supongamos que yo quiero rotar esta silla, ¿no? Entonces digo, bueno, selecciono todo y lo roto. Genial, funciona muy bien. Ojo si alguna vez cuando lo rotan pasa esto. Cuando pasa esto es porque están en el modo de rotación local. Entonces lo que va a hacer primero, la forma de detectarlo es acá arriba cuando dice local. Si no se dan cuenta por ahí o se confundieron, van a notar también que cuando activan el modo local de rotación, se activan cuando seleccionan todo, les muestra igualmente cada pivot de cada objeto. Entonces lo que está haciendo en realidad es rotar cada objeto en su propio pivot. No lo está reconociendo como una totalidad. La solución es cambiarlo a View, ¿sí? Ahí lo podemos rotar como una totalidad. Bien, estos son los conceptos necesarios para poder arrancar a utilizar 3D Max, para poder entenderlo. Cualquier duda, consulta, no duden en escribirme. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias y hasta luego.